Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un episodio más de su podcast Llamando a México. En esta ocasión, pues bueno, como se darán cuenta, seguimos solos. En esta ocasión no tuvimos suerte. Nuestros invitados, los invitados que estábamos ya agendados, ninguno pudo acudir. Esperamos que la próxima semana, el próximo episodio, podamos ahora sí contar con un invitado para platicar un poquito más alegres. En esta ocasión, pues bueno, quiero tocar un tema que no es nuevo, no es un tema nuevo, pero es un tema que no se ha manejado mucho en medios de comunicación. Les doy como, vamos a llamarlo antecedente o contexto de este tema. Yo conocí del tema que les voy a hablar hoy, que es sobre el arsénico en leche pasteurizada, más o menos en los 2016, 2017. Este tema es un tema muy delicado porque estamos hablando de una industria que es la industria más importante a nivel regional, donde la cuenca lechera de la región lagunera es la más importante en México. Estamos hablando de más de 500,000 vacas lecheras aquí en la región. Que lógicamente cada vaca y este hato ganadero provoca un gran estrés hídrico a las cuencas hídricas, repitiendo hídrico, disculpen, pero genera un estrés muy fuerte, y esto y la sobreexplotación de los mantos han generado que tengamos niveles muy altos de arsénico en el agua, tanto para el consumo humano como para el consumo animal. En este caso, pues bueno, vamos a hablar de esto. Esto se los pongo nada más como contexto para que ustedes sepan que este tema ya lo he manejado. No estoy hablando desde la ignorancia, estoy hablando desde el conocimiento. Y es un tema que me interesó traer a recordatorio, no tanto como una anécdota, sino como algo que realmente me preocupa y que considero necesario que lo visualicen las autoridades sanitarias. En esta ocasión, para evitar críticas o algunas amonestaciones, no voy a manejar marcas, porque no vamos dirigidos contra una marca. No es mi finalidad señalar marcas o decir que alguna marca o otras marcas, no. Voy a hablar del hecho de una manera objetiva, de una manera comprobada, que existen estudios científicos y existen estudios muy serios sobre el tema. Voy a hablarles de una manera general. Quien quiera más información me manda mensaje y con gusto le mandamos lo que tenemos de información para que lo verifiquen. No hay ningún problema, estamos abiertos a las críticas, a los comentarios positivos, negativos, y pues esto es para que todos pensemos. Iniciamos. Vamos a hablar un poquito de esto. El problema no viene de ahorita, no es de hace 2 años, no es de hace 3, es de hace décadas. Desde 1980, finales de 1970, científicos de las diferentes universidades de La Laguna, específicamente en las décadas de los 90, científicos e investigadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango, específicamente de la Facultad de Medicina, ahora es la Facultad de Ciencias de la Salud, realizaron hallazgos muy preocupantes en cuanto a la concentración de arsénico en pozos de uso para consumo humano. ¿Esto qué provoca? Que la gente que tomaba de estos pozos en el campo, sobre todo, pues que estaban consumiendo grandes cantidades de arsénico. Ahorita les explico los efectos del arsénico en la salud humana. Esto inició en el campo, detectándose en el campo. Posteriormente se muda también a las zonas urbanas. Quienes no conozcan los sistemas de agua, pues bueno, nuestros sistemas de agua potable se nutren de la extracción de agua en los pozos. Esto también es extraído de los mantos acuíferos, que, como les vuelvo a mencionar, están muy, muy menoscabados. Están a niveles muy profundos. Esto pues genera que tengamos metales pesados. Por eso, si se fijan, las recomendaciones: no tomes agua de la llave. Compramos agua embotellada. Ya nadie toma agua de la llave. Como les mencionaba, esto que voy a hablar, principalmente en aquellos años cuando yo lo investigué, cuando yo me di cuenta de este tema, lo localicé por casualidad.
realmente en un fórum que organizó la Universidad La Salle, donde se tocaban temas de investigación. Y en uno de los catálogos donde me facilitaron para poder ver los temas y los investigadores, había uno que decía presencia de arsénico en leche pasteurizada, leche regional, de empresas regionales. Pues me llamó la atención. Me pusieron al joven que en este caso voy a omitir el nombre porque pues él sabe de quién hablo. Con él hablé personalmente y él me dio la entrevista y me proporcionó toda la información de su investigación en el momento. Él me expone que la presencia de microgramos por litro excedía la norma mexicana por casi al doble y la norma internacional casi de 5 a 6 veces. Algo preocupante, la verdad. Lógico que esto ocasionó pues algo muy mediático. En este caso este joven era de la Universidad Tecnológica de Torreón, la UTT, quien sí realizó un muestrario sobre no solamente sobre las empresas regionales, que son muy conocidas, pero también sobre otras, y no solamente en leche, también lo detectó en yogur y queso. Por eso les digo, es un tema importante. Los niveles alcanzaron, esto sí se los voy a leer, los niveles alcanzaron hasta 0.30 microgramos sobre litro, más altos que el límite recomendado en México e incluso 6 veces más que lo permitido en otros países. El problema no se limitó solo a la leche, también se detectó en yogur y queso. Ahora, el marco de referencia para que quienes no conozcan lo que es un metal pesado como el arsénico, se los voy a leer para definirlo de una manera más precisa. El arsénico inorgánico es un veneno silencioso, no tiene olor ni sabor y su consumo continuo puede causar desde lesiones en la piel hasta cáncer. En nuestra región incluso se ha documentado el llamado pie negro, una gangrena de las extremidades asociada a la exposición crónica al arsénico. Miren, lamentablemente este tipo de investigaciones han sido calladas por las autoridades. ¿Por qué? Porque no les conviene. Sabemos de antemano que existen investigadores en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango que tienen documentación, tienen fotografías, hay expedientes, hay libros publicados, estudios científicos donde se habla de la alta presencia de arsénico en poblaciones tales del lado de Tlahualilo. Te estoy hablando de Venecia, Lucero. Todos los que conocen para qué lado saben de lo que estoy hablando. Hay casos muy detallados, hasta con fotografías donde hay gente que perdió extremidades por este tipo de cáncer en la piel, por consumir agua con arsénico. Aquí algo que les voy a resaltar y que creo yo por qué las autoridades no están poniendo atención es porque en México no tenemos un límite específico para el arsénico en la leche. No lo estamos reconociendo, o si lo reconocemos no lo estamos reglamentando. Esto es una situación y es un problema que las autoridades locales o regionales, estatales y nacionales no lo están visibilizando. En esta ocasión yo tomé la decisión de visibilizarlo porque era un tema que tenía muchas ganas de platicar desde hace tiempo y sabemos que es real. En su momento, como les menciono, sí tocamos el tema en Noticias El Sol de la Laguna, ahora El Sol de la Laguna. Ya hace tiempo salieron 5 titulares, fueron los encabezados de la sección A, donde causó mucha molestia entre los ganaderos lecheros y, lógicamente, en las empresas locales. Mi intención no es ofender a nadie, no es detener ninguna empresa, simplemente dar a conocer un problema que es de carácter social y de salud. Es muy importante. Nada más es para que reflexionemos y al final, como ciudadanos, los que hacemos el cambio somos nosotros, no nadie más. A partir de aquí, le seguimos. México no tiene un límite específico para arsénico en la leche. Eso significa que la industria no está obligada a medir ni a reducir estos niveles. En alguna ocasión, y se los cuento como anécdota, cuando sacamos el primer reportaje sobre la presencia del arsénico en la leche, un conocido empresario lechero de esos momentos se enojó mucho con nosotros, don Mario Valdés Berlanga. Él se enojó mucho con el periódico y en contrarrespuesta dio una entrevista a una compañera del medio donde él decía que el arsénico se eliminaba por medio de la pasteurización.
Y pues yo no sabía, realmente yo era ignorante en el tema en ese momento. Te estoy hablando hace ya más de 10 años. Pero al momento de entrevistar gente especializada, investigadores, gente que sí le sabe el tema, en este caso me tocó entrevistar al siguiente día, después de la declaración de don Mario, a una persona que investigaba y era el responsable del establo de las facultades de la FAS de UGED, de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, que está en Venecia, Durango, del municipio de Tlahualilo. Un poco lejos, pero yo iba muy comúnmente para allá. ¿Qué fue lo que nos dijo este investigador? Nos dice claramente, los metales pesados como el arsénico no se eliminan por la pasteurización. Se eliminan elementos patógenos. Elementos patógenos, estamos hablando de virus o bacterias. Para el vulgo común, todo bichito se muere. El mineral se queda. ¿Hecho? Va, hasta ahí vamos. Como un antecedente, nuestro presidente, cuando vino en una de sus visitas en el 2019, aquí a la laguna, mencionó el problema que era necesario que el hato ganadero lechero de aquí a la laguna, siendo el más importante del país o el segundo más importante, se fuera a otro estado porque ya no se podía mantener. Como antecedente les pongo una vaca lechera de alta producción. Estamos hablando que una vaca lechera está sometida a producir diariamente de 25 a 35 litros. Ella, para poder lograr esta producción diaria, tiene que consumir cuando menos de 100 a 120 litros de agua. ¿Qué significa esto? Multiplíquenlo por más de 500,000 vacas de ganado lechero. Recordemos que también tenemos ranchos enormes de engorda para el lado también de Tlahualilo, sin mencionar empresas y sin mencionar a personas en específico. Aquí, pues es preocupante. Es preocupante el estrés que las empresas o los ganaderos, los lecheros están sometiendo a nuestra cuenca hídrica. No es de ahorita, es de décadas. Es algo que lo hemos sabido siempre, pero siempre lo han callado, lo han minimizado. ¿Por qué? Porque nadie nos conviene que se vaya las vacas a otro lado. Eso es lógico. Pero a costa de la salud de miles de los laguneros, creo que vale la pena bien pensar qué hacer con este problema. Seguimos adelante con el tema. Déjenme darles algunos datos, ¿sí? La respuesta de las autoridades a esta temática ha sido muy importante. No tenemos regulación clara en México sobre el arsénico en alimentos, escasa reacción de autoridades y empresas. El papel de la prensa local no ha visibilizado lo suficiente este problema como para crear presión sobre la industria para que sea atendida la problemática. Y Andrés Manuel, y que no, el tema de Andrés Manuel también, cuando él lo mencionó, mover el hato, hizo un escándalo y al final se quedó en eso, nada más en un acto mediático, que sabemos que Andrés Manuel tenía buenas intenciones, pero al final los intereses económicos y empresariales son grandísimos. Simplemente recordemos que tenemos la empresa más grande a nivel Latinoamérica en cuanto al tema de productos lácteos, sin decir nombres. Ustedes saben de quién hablo. Es muy importante tener en cuenta que esto es un tema delicado. No lo estoy tratando con ligereza, no estoy tratando de causar pánico. No, simplemente les voy a hacer una referencia también en cuanto al tema del consumo humano. No es como que me tomo un litro y voy a enfermar o voy a tener cáncer. No. Los científicos y los estudios que existen han mencionado que el uso o el consumo continuo y durante mucho tiempo de la leche pasteurizada causa acumulación de arsénico en el cuerpo humano. ¿Qué significa? No te vas a enfermar hoy, no te vas a enfermar mañana, tal vez en muchos años. Si eres un adulto que desde pequeño tiene un consumo fuerte de leche pasteurizada, lógicamente ya en tu edad adulta puedes manifestar síntomas
de alguna enfermedad ligada a la presencia de arsénico en tu torrente sanguíneo y en tus órganos. Acordémonos que no desechamos este tipo de minerales. Ahora, también les voy a recordar, porque yo sé que eso me lo van a exponer los ganaderos. Me van a decir que la vaca elimina por la orina una gran parte del arsénico, o lo elimina al 100%. Los estudios en los que yo me basaba para esa nota y los que volví a releer ahora fueron los siguientes. Ellos mencionan en estos estudios que el ganado elimina hasta el 70% por la orina. Se queda un 30%, del cual 30% se filtra al sudor, al pelo y a la leche que se le extrae. Y también les recuerdo, una parte de lo que ellos consumen, también, si se acuerdan, ellos comen forraje, maíz, sorgo y demás. Todos estos cultivos que el ganado consume también es regado con agua con arsénico. También hay estudios científicos en Estados Unidos y en otros países donde se menciona que este tipo de forrajes también tienen arsénico cargado. Cuando llegan a tener el tiempo suficiente para que los retiren y que se preparen para el consumo del ganado, el ganado también está consumiendo alfalfa y alimento con arsénico. Cantidades pequeñas que al final se filtran a la leche. Son solamente, recuerden, les decía una cantidad muy exacta, 0.30 microgramos sobre litro. Es una nada. En alguna ocasión, preguntando, y hasta donde llevé yo la investigación en su momento, era saber qué sector de la población era el más afectado. Era lo que más me interesaba. ¿Por qué? Porque ya cuando me habían explicado que un adulto o un ser humano no iba a manifestar problemas de salud de manera inmediata, sino a lo largo de los años, y podía manifestarse de muchas formas se podía manifestar en su salud o en su deterioro físico, pues dije, bueno, es un mal necesario, lamentablemente. Pero al momento de entrevistar en 2 ocasiones al doctor Gonzalo, no recuerdo el apellido, se los quedó pendiente, pero él era es un gran científico, investigador de la Facultad de Medicina. Él era el director del área de investigación o el titular del área de investigación de la Facultad de Medicina de la Facultad de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la UJED, como la conocemos. Él ha sido un gran investigador del tema por más de 30 años. Creo que ya está retirado, pero él fue un gran investigador y él me regaló 2 entrevistas. En la primera me mencionó precisamente de qué sector de la población era el que podía ser más afectado. Él me mencionó que podían ser los lactantes de 0 a 3 años. Las madres modernas tienen la mala costumbre de empezar a dar desde muy pequeños leche pasteurizada a los bebés. No les dejan mucha opción, simplemente les empiezan a dar leche pasteurizada. Él mencionaba que si un pequeño llegaba a consumir una cantidad importante de leche en su cuerpo, más que todo que ellos necesitan consumir ciertas veces su peso o ciertas veces al día para poder estar en buenas condiciones en los primeros meses de vida, pues sí era importante su consumo. Él mencionó que eran los que podían presentar más rápido por los hábitos de consumo que les inculcan las madres, podían presentar desde muy jóvenes síntomas. Esto yo no lo puedo atribuir a que tengamos cáncer, una gran presencia de cáncer en la población infantil de La Laguna. No lo estoy diciendo, esto me lo regaló en una entrevista el doctor Gonzalo. Simplemente decíamos, ¿sabes qué? El sector que más puede resultar dañado son los lactantes o los pequeños menores de 3 años. Es todo. ¿Ok? Segundo, él nos menciona que uno de los grandes problemas que existe, no sé si ustedes
recuerden o sepan que existe el derecho a la información. No sé si ustedes se han fijado que los litros de leche de todas las empresas traen un cuadro informativo donde vienen los gramos, todo lo que comprende su leche, con vitaminas, todo lo que trae. Él decía que como mexicanos y ciudadanos tenemos un derecho que se llama derecho a la información. Este cuadro informativo, como consumidores, cumplía ese derecho, pero él señalaba que había una gran falta y había un gran error. En ningún cuadro informativo, ni de yogures, ni de leche pasteurizada, ni de quesos, se menciona que tienen microgramos de arsénico. Claro que no lo van a hacer, porque sabemos que les perjudica. Pero es importante reflexionarlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué las empresas no lo realizan? Porque saben que sería contrario para ellos. Es importante como ciudadanos que exijamos esto, que realmente se nos informe de lo que estamos consumiendo, que realmente los alimentos que tenemos o que comemos, sepamos qué vamos a comer. Al final sabemos, no es el primer alimento que presenta una contaminación. Sabemos que lamentablemente muchos de los alimentos procesados nos generan esto, sobrepeso. Yo no puedo negarlo. Soy consumidor de alimento chatarra en potencia. Pero yo sé que este alimento chatarra, los refrescos, todo lo que sea el alimento procesado nos genera problemas de salud en muchas formas. Por eso les digo, aquí el punto esencial es el por qué no nos informan y el por qué no se da difusión de esta información. Ese es el punto que yo quiero que ustedes vean y quiero que es lo que tengan presente, qué es lo que me importa. No es tanto el discutir o el crear polémica o crear viralidad. No, los pocos que vean este episodio, que reflexionen un poco, que a lo mejor pues podamos hacer algo por lograr que esto se vuelva una realidad, ¿no? Que realmente como ciudadanos podamos tener acceso a una información verídica de qué comemos. Sé que va a ser imposible, pero lo quería dejar plasmado para que ustedes tuvieran la seguridad de que esto está basado en una investigación que yo realicé ya hace tiempo, retomé información, pero no es una situación que se haya solucionado. Existe y está detallado no solamente por la investigación que yo realicé, fundamentado en la información que me dieron investigadores y científicos de la UTT y de la Universidad Juárez del Estado de Durango, sino también en estudios que ellos mismos consultaron a nivel internacional, hechos en Estados Unidos y en otros países. Hasta ahí yo creo que todo está explicado. Les voy a leer un pedacito de lo que tengo como guión. Esto pudiéramos llamarlo como perspectivas. El proyecto Agua Saludable para la Laguna busca llevar agua limpia a la región, pero los avances han sido lentos y cuestionados. ¿A qué me refiero? En su momento, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, Andrés Manuel, el gobierno federal, nos lo pintaba como una solución para que consumiéramos agua directamente de la llave. De esto no voy a ahondar más, simplemente no se ha terminado de ejecutar. Nada más. Y una pequeña reflexión: mientras no resolvamos el problema de fondo, seguiremos expuestos a un alimento básico contaminado. Pero esto no es el único alimento contaminado. Hay muchos más. Este es uno que yo les detallo porque yo lo investigué como reportero en su momento. Existen fuentes fidedignas y estudios científicos que hablan del tema. Yo solamente ya para cerrar esto, les voy a dar las conclusiones a las que yo llego. Se las voy a leer. Hoy hemos visto cómo un problema ambiental se convierte en un problema de salud pública y también en un dilema económico y político. ¿Por qué digo esto? La salud pública va muy ligada a lo económico y a lo público. A veces las decisiones en salud se toman en base a lo económico y a lo político. ¿Por qué esto? Las autoridades no van a visibilizar un problema que afecten a las empresas, que a la vez las empresas no lo van a visibilizar porque les afecta en lo económico. ¿Qué significa? Que es un carrusel donde al final los que quedamos fuera
de las decisiones somos los ciudadanos y los consumidores. Es esto. Y la gran pregunta es que yo les haría: ¿vale la pena mantener la cuenca lechera en la laguna si no tenemos agua segura? Para mí es importante saberlo. Y también me interesa mucho que ustedes en comentarios, si les resulta esta pequeño análisis, esta pequeña reflexión que les quise compartir, les resulta interesante, me pongan su comentario, su like y compartir. Bien saben que tenemos, bueno, los que nos han seguido saben que tenemos nuestro YouTube en One Records, tenemos también nuestra página de Facebook, y yo subo en lo individual a mi página personal los reels y algo de información de lo que estoy haciendo para quienes me siguen y para mis conocidos, ¿sí? Por favor, si les interesa conocer más de esto, no tengo ningún problema en compartir las fuentes informativas, hasta un pequeño resumen que elaboré para que ustedes lo puedan revisar. No estoy en contra de eso, les digo, no estoy en contra de ninguna industria, no estoy más que tratando de generar conciencia. Es importante que la creemos y es importante que sepamos que la información es uno de los derechos más importantes que tenemos. Si nos esconden información, nos están vulnerando nuestros derechos humanos. Por eso es importante que supieran esto, y se me hace muy importante que lo reflexionemos. Los invito a que, como ya se los dije, nos regalen un like, compartan y comenten. Nos ayudan mucho para que este proyecto siga adelante y que pueda ser un proyecto viable, un proyecto donde podamos seguir generando pues debate político, debate civil, debate social, y también este tipo de episodios donde yo poco a poco les daré a conocer algo de lo que a mí me gusta mucho, el periodismo de investigación. Este es solamente uno de los temas que toqué otros temas también algo fuertes, algo álgidos, de los que también en su momento les compartiré. Les agradezco mucho por acompañarme hasta el final, y pues ya solamente me resta decirles, nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias. Hasta luego.